Pertenecía a la sección 65 de Cananea, Sonora. Soy oriundo de Cananea, mis padres, mis abuelos, mis hermanos, también mineros. Lo que era el trabajo no era matado, era el trabajo enfadoso, que trabajabas en lo mismo, que corrías las mismas rutas o los mismos caminos. Aún así, nosotros todo el tiempo nunca estuvimos conformes con la empresa. Todo el tiempo le echábamos a la empresa acá y acá, que nos hace falta esto, que nunca estábamos conformes. O sea, cuando teníamos las mejores utilidades, cuando teníamos el mejor salario integrado, vacaciones, aguinaldo, ahorros. Mi contrato colectivo de trabajo data de más de 70 años, que nuestros antepasados, abuelos y padres nos dejaron esas prestaciones. La empresa nos otorgaba un hospital con los mejores médicos especialistas en cada enfermedad. Nos pagaba la luz, el agua, el gas, nos pagaba bono de producción, que era uno de los mejores. No tanto nos iban por el salario, nos iban más bien con lo que era el bono dentro de la mina, porque es ahí donde nos salía mucho, porque la empresa era grande y era mucha la producción que se otorgaba ahí. Teníamos bonos de despensa, muy buenas utilidades, muy rentables utilidades, escuela para nuestros hijos, becas para nuestros hijos. La utilidad que se nos dio el 2007 fue de más de 400,000 pesos. Ya quitándote el impuesto, porque te quedaban 330 libras, el que tenía más días trabajado. El engaño es porque nos llevaron a una huelga de mentiras, de engaños, por otras cuestiones, cuando verdaderamente la cuestión era que le quitaran las órdenes de aprehensión a Napoleón Gómez Urrutia. Cuando nosotros sabíamos que el 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nos había quitado el contrato colectivo de trabajo, podría ser que te quitaran el contrato colectivo, pero podías regresar a tu trabajo con otras prestaciones o con otro contrato. Pero nos quitan esas dos formas, contrato colectivo de trabajo e individual, que ya cuando nos fuimos a huelga, pues ese ahorrito que tuvimos, pues se fue yendo y lo fuimos gastando, y ahí viene lo material, que vender lo que teníamos, porque nos quedamos sin nada. De hecho, pues las casas pues no las podíamos vender porque la mayoría teníamos créditos en Infonavit, que Infonavit pues ahorita, de hecho estamos por perder nuestras casas también porque no se siguieron pagando. Y de repente de un día para otro pues nos cambia totalmente y se nos cae esto, y nuestros hijos pues más pequeños no están impuestos a esa situación, y pues te decían: papi, pues necesito esto, necesitamos comer, necesitamos, nosotros endiablados dentro del que era el sindicato, que nos decían: ustedes tienen que luchar y venir a luchar con la gente, a sacar a esos esquiroles, y ese tiempo pues dejamos a nuestras familias en el abandono. Llegó en mi caso mi hermano que fue y me dijo hasta mi casa que eso no, que lo que estaba haciendo pues estaba mal. Oye, carnal, me dijo, pues verdaderamente lo que estás haciendo, ya déjate de chingaderas, así me lo dijo. Ya perdiste tu trabajo, estás perdiendo tu familia, perdiste todo. ¿Qué no te das cuenta que ya les quitaron todo, que el contrato colectivo ya se acabó? No te das cuenta de eso, ya déjate de chingar, ponte a trabajar, es lo que deberías de hacer. Esas situaciones fueron muy feas porque en ese momento yo corrí a mi hermano ahí, como quien dice, a madrazos. Los negocios en Cananea tuvieron que cerrar, el pérdida de nuestra familia, nuestros hijos sin estudios, sin escuela, porque teníamos que darle, ya la mayoría de nosotros pues teníamos hijos grandes en la preparatoria y no podíamos darle una carrera de universidad. Mi hija me decía que quería seguir estudiando, y yo hasta en ese momento yo me enojaba mucho, no sé, en este momento pues yo no sé, todavía no comprendo del por qué yo, si me decían necesito esto, yo me enojaba. ¿Por qué? Porque en ese momento pues yo pensaba que no se los podía dar, que no podía ya, y tenía que seguir luchando por lo que yo creía, por lo que me estaban diciendo que tenía que luchar. Entonces hasta llegaba el enojo con ella. Pues ¿qué quieres que haga? Le decía, ¿qué quieres que haga? No tengo para darte. Después va a ver qué veremos, después deja que se llegue el día y ya veremos a ver qué vamos a hacer. Pero ahorita por el momento no estoy fregando, no puedo. Y pues ella pues todo eso resintieron ellos en su momento, que su padre también le fue dando la espalda en esas situaciones. El momento que ya desperté de ese sueño que estaba viviendo, que estaba viendo, que me di cuenta de que verdaderamente pues primero era mi familia que Napoleón Gómez Urrutia, que por qué había dejado a mi familia
a merced de la nada, sola, por ir a defender lo indefendible que era Napoleón. ¿Por qué tenía que estar ahí yo y no con mi familia en ese momento? Es donde uno se da cuenta de muchas cosas, de los engaños, de que diciendo, ah, cabrón, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué hice con mi familia? Perdí a mi familia, perdí a mis hijos. Mis hijos a lo mejor te agarran en ese momento un rencor de que tu papá pues te está dando la espalda, te dio la espalda y no te apoyaba como antes, porque mis hijas todo el tiempo estuvieron conmigo, y llegó el momento de que me enfadaban de estarlo viendo, en un momento que no quería llegar a mi casa porque me iban a decir, ¿sabes qué? Pues ahora para mañana ¿qué vamos a comer o qué vamos a hacer? Yo mejor optaba por no regresar a mi casa para que no me estuvieran diciendo que necesitaban esto, que necesitaban lo otro. Hasta el momento los líderes en Cananea se pasean por donde quieran, no viven ya en Cananea, nos abandonaron completamente, van y vienen porque en Hermosillo tienen otra oficina, y van y se vienen y van a Cananea nomás un ratito y se devuelven. Andan paseándose para México, para diferentes partes. Ellos no han sufrido lo que ha sufrido la gente en Cananea, y de hecho que simplemente de que llevaras a una solicitud a cualquier empresa, ya no te digo en Cananea, en el estado de Sonora, cualquier solicitud, pues te dicen, ya eres de Cananea, ya eres el huevón, el grillero, el que me va a hacer una huelga. Y definitivamente, pues no hay trabajo para los mineros de Cananea, no hay trabajo para gente de Cananea en el estado de Sonora. Es por eso que esa marca nos la dejó Napoleón Gómez Urrutia, de huevones, de grilleros, cuando éramos lo que producíamos más en Cananea. Nunca en Cananea con los mineros fuimos huevones, todo el tiempo era lo que producíamos más, por eso están a prueba de las utilidades que tenemos. Desgraciadamente, se nos fue dejando esa marca. Ni el mismo nos decían dentro, hay que luchar por nuestra familia, que estaban, pero nosotros no nos dábamos cuenta que la familia la teníamos abandonada, que estábamos luchando por ese traidor, por ese ratero, por ese ladrón de Napoleón Gómez Urrutia que nos quitó todo. Ese fue el mayor traidor, ese es el mayor traidor que ha existido para los obreros en Cananea. ¿Por qué? Porque no fue nomás Cananea, fue Nacosari, fue Esqueda y fue infinidad de empresas que ha cerrado por avaricia de ese señor. Compañeros, los invito de todo corazón que piensen en su familia,